Sabemos que Ribey, como red iberoamericana de estudios internacionales, tuvo su origen a partir de la celebración de los bicentenarios de la independencia de América Latina. Y nos parece que fue un momento oportuno para iniciar esta reflexión desde una perspectiva iberoamericana de los grandes temas de carácter internacional. Cuando miramos el ecosistema de los centros de investigación sobre relaciones internacionales, nos damos cuenta que tradicionalmente ha estado hegemonizado, ha estado liderado por las instituciones anglosajonas. Siempre, cuando vemos los rankings de los centros de investigación, las que figuran en primer término son Brookings Institution, Chatham House, figuran instituciones como el CSIS, el Woodrow Wilson Center, el Rand Corporation, y obviamente no encontramos ninguna que obedezca al escenario iberoamericano. Nos parece que la creación del Real Instituto Elcano en España fue un primer momento para empezar a analizar los temas internacionales desde una perspectiva iberoamericana. La publicación de una revista como Foreign Affairs Latinoamérica en México, los trabajos que se venían haciendo desde instituciones como el Colegio de México, ITAM, la UNAM, en Brasil, en Argentina, desde el ángulo más bien universitario durante años, creó la base para que ahora podamos tener centros de pensamiento iberoamericanos que reflexionen, estudien, debatan sobre los temas de carácter internacional. Y espero que esta quinta conferencia internacional contribuya a fortalecer aún más el rol de los centros de pensamiento iberoamericanos en la búsqueda de una interpretación original, una perspectiva latinoamericanista, iberoamericanista de los desafíos globales, y que esto contribuya a la formulación de políticas públicas, ¿no?, que se traduzcan en planes de acción concretos de nuestros gobiernos en el ámbito de carácter global. En el caso específico de nuestra región, el que se haya tomado el festejo de los bicentenarios de la independencia nos pareció muy afortunado para empezar a reflexionar sobre nuestra realidad política, económica y social. Porque desde el hecho mismo de la ruptura con el orden colonial europeo, lo que se planteó como ideal político en América Latina fue el tema de la democracia, o sea, cómo crear estados-naciones democráticos. Sin embargo, históricamente la democracia en América Latina no ha sido la regla, ha sido la excepción. Hemos tenido ciclos históricos de cierto dominio de la democracia, pero lo que ha prevalecido son los grandes caudillos en el siglo XIX y buena parte del siglo XX. Hubo intentos de democratización fallidos en el periodo post-Segunda Guerra Mundial, y propiamente cuando el debate se instala, un año clave, 1959. ¿Por qué? Porque estamos hablando de reemplazar dictaduras por democracias. Pero la realidad es que tuvimos tres alternativas distintas. Es la caída del régimen de Pérez Jiménez en Venezuela, 1958, y la elección de Rómulo Betancourt como presidente de Venezuela al año siguiente, 1959, y la suscripción del llamado Pacto de Punto Fijo, que condujo a Venezuela a 3 décadas de democracia, hasta que finalmente se produjo el Caracazo en el año de 1989 y toda la deriva posterior. La caída de un dictador dio lugar, pues, en Venezuela a un proceso de transición democrática que se extendió durante más de 3 décadas. Pero diferente ocurrió en Cuba. La caída de Fulgencio Batista lo que dio lugar fue a una revolución que permanece aún en el ámbito latinoamericano y que será objeto de reflexión en este quinto encuentro de Ribey. Y el caso de República Dominicana, que también derrocó a una dictadura, la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, que quiso construir una democracia, pero esa democracia fue afectada, impedida a los 7 meses de haber llegado al poder con un respaldo mayoritario del pueblo dominicano, que cuando quiso restablecerse mediante una insurrección cívico-militar 2 años después, 1965, de haber caído el primer ensayo democrático post-Trujillo en la República Dominicana, se produjo una intervención militar de los Estados Unidos en este país,
sobre la base de impedir una segunda Cuba en la República Dominicana, cuando lo que aquí se estaba debatiendo era el retorno a la democracia que había sido decidida por el pueblo dominicano en las urnas, el retorno a la Constitución del año de 1963. Y en efecto, en este 2015 estamos conmemorando el 50 aniversario de esa intervención militar de Estados Unidos que cercenó el retorno a la democracia en la República Dominicana. Entonces, como consecuencia de no haberse podido acceder al poder por vía democrática, porque el pueblo lo decidió, porque el pueblo entró en una insurrección que fue trastornada por una intervención militar extranjera, en la República Dominicana se estuvo de alguna manera participando de un proyecto revolucionario hasta que en los años 80 finalmente se da una transición democrática que se inicia aquí en la República Dominicana, en 1978, con las elecciones que permitieron el acceso al poder de don Antonio Guzmán por la vía electoral. Y a partir de ahí en Ecuador, con Jaime Roldós al año siguiente, y ya toda la región en los años 80 hace su transición a la democracia, y por vez primera, en más de 200 años de historia republicana, en América Latina tenemos una democracia que se va consolidando y se va creando un Estado social y democrático de derecho. Pero tuvimos esas tres alternativas, la democrática, la revolucionaria, la democrática fallida que se convierte en proyecto revolucionario y que finalmente termina en lo que es hoy la República Dominicana, un país donde prevalece la constitucionalidad, la democracia y un Estado de derecho. Bueno, pienso que a partir de esa realidad, de lo que hemos estado viviendo en los años 80, hay otro factor que sin duda alguna va a determinar la orientación de la política exterior de nuestros países, es el fin de la Guerra Fría. El fin de la Guerra Fría a finales de los años 80 y principios de los 90. Esto así por la incidencia de la política exterior de los Estados Unidos hacia nuestra región, que fundamentalmente se caracterizaba por el anticomunismo. Guerra Fría significó una política de contención a la expansión soviética y eso se reflejó en toda América Latina desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta la caída del muro de Berlín y el colapso de la Unión Soviética y de los países de Europa del Este. Bueno, pero el fin de la Guerra Fría en América Latina de alguna manera produjo la paz en Centroamérica. No es que la determinara, pero sí influyó a la paz centroamericana luego de la participación del grupo de Contadora, el grupo de Río y la firma de Esquipulas, le puso fin a este proceso. Y entonces en América Latina, como en todas partes del mundo, vamos a asistir en las últimas 2 décadas, prácticamente 25 años diría, vamos a asistir a 4 aspectos fundamentales que van a reconfigurar el mundo contemporáneo y donde vemos cómo Iberoamérica puede insertarse. Ese primer factor, post-Guerra Fría, tiene que ver con la nueva fase de la globalización. Y es una globalización económica, comercial, financiera, política, cultural, tecnológica, migratoria, turística, en fin. Es una globalización muy diversa y que tipifica el mundo contemporáneo en términos de interdependencia, interconexión, constreñimiento del tiempo y de las distancias. No cabe duda que ha sido el fenómeno de transformación más radical que se ha conocido en la historia de la humanidad, este proceso de mundialización, como le llaman los franceses, o de globalización, ¿verdad?, que el mundo está atravesando. Segundo elemento de este mundo contemporáneo, de estos cambios en la agenda internacional, tiene que ver con la revolución científico-tecnológica, la revolución digital a la que estamos asistiendo, y que ahora se anuncia como 4ª revolución industrial con la emergencia de nuevas tecnologías que pronto entrarán al mercado, como el Internet de las Cosas, nueva fase de la robótica, de inteligencia artificial, el uso de la nanotecnología, en fin, todo lo que se proyecta en energías renovables, en transporte eléctrico automatizado, sin conducción humana, los nuevos experimentos espaciales, es decir, hay todo un mundo por descubrir por delante con esta 4ª revolución industrial. Pero desde ya lo que ha ocurrido, esta revolución digital ha significado una profunda transformación en el mundo, porque ahora tenemos una doble dimensión, vivimos en el mundo de la virtualidad y en el mundo físico simultáneamente.
Es decir, hoy realmente estamos en el don de la ubicuidad. La viralidad con que los mensajes se transmiten en el mundo contemporáneo no tiene antecedentes en la historia. Tercer factor es el terrorismo global, que se inicia con el ataque a las Torres Gemelas y al Pentágono de los Estados Unidos el 11 de septiembre del 2001 y que deriva a lo que tenemos hoy día, después de la intervención en Irak y en Afganistán, deriva en esto que hoy identificamos como Daesh o el Estado Islámico, que desafía al mundo occidental y le convoca, ¿verdad?, en esta gran coalición para ver de qué manera el Islam radical, el yihad, puede ser contenido en sus acciones terroristas hacia las grandes capitales de Occidente y hacia el mundo occidental en sentido general. Y cuarto factor que nos parece es determinante en el mundo contemporáneo es la crisis financiera global, iniciada en el año 2007 y que aún se extiende al momento actual. No parece todavía tener fin debido a las divergencias surgidas en el marco del G20 respecto de políticas a adoptar para su contención y reversión. Por un lado, durante un tiempo, como reacción a la crisis financiera global, la política monetaria expansionista de Estados Unidos, de la administración Obama, como estímulo al crecimiento y a la generación de empleos. Por otra parte, la política de austeridad, de recorte al gasto asumida por Europa, que le llevó durante más de un lustro a una contracción del crecimiento y prácticamente a una recesión. Esta divergencia entre dos polos de poder en la adopción de políticas disímiles en cómo resolver la crisis mantiene al mundo en estos momentos todavía en una incertidumbre. Las exportaciones China a Europa disminuyeron. Se ha producido, como ha dicho muy bien don Salvador, una desaceleración del crecimiento económico en China, que a su vez ha producido un impacto en la balanza comercial de América Latina, muy especialmente en el sur, que durante la última década hizo depender su comercio exterior fundamentalmente de exportación de materias primas hacia Asia, esencialmente hacia China. La desaceleración de China, las turbulencias financieras que China está experimentando en estos momentos, en el mes de julio tuvo una pérdida de 5 trillones de dólares en una semana. Solamente en una semana 5 trillones de dólares desaparecieron de los mercados bursátiles en China. Y todavía la semana pasada continuaba esta situación de volatilidad y turbulencia en los mercados de capitales de Shanghai, en China. Bueno, el hecho es que con un proceso todavía en ciernes en Europa, porque en los últimos tiempos ha dado un giro de una política de austeridad a través del Banco Central Europeo hacia la aplicación también de políticas monetarias expansivas, un poco copiando tardíamente el modelo norteamericano, a ver si se impulsa el crecimiento y el empleo en Europa y por tanto se reactiva la economía mundial. Hay, digamos, muchas claves todavía de interpretación en lo que tiene que ver con los precios de los commodities, que entonces está afectando a las economías emergentes. Y esas economías emergentes estaban dependiendo de ese gran mercado chino. De manera que todo se interconecta, pero esta incertidumbre que aún prevalece tiene al mundo todavía a la expectativa de realmente qué va a acontecer. Mientras tanto, América Latina es una zona muy heterogénea. América del Sur está afectada, no tanto así México, Centroamérica y el Caribe, que sus economías están más integradas a la economía norteamericana. La economía norteamericana ha estado creciendo cerca de un 3%, lo que es enorme para una economía del tamaño de la economía norteamericana. Pero hay que ver que esto es con políticas de corto plazo, porque la política monetaria expansiva norteamericana no es una política sostenible en el mediano y largo plazo, en razón de que la deuda sigue incrementándose. Una economía de 15 trillones de dólares ya tiene una deuda de 18 trillones de dólares. La deuda norteamericana es cerca de un 110% del PIB. A su favor lo que tiene es su capacidad de innovación, sin duda alguna, sus grandes centros universitarios, grandes centros de investigación, y al hecho de que se espera que habrá una nueva ola de productos comerciales de las tecnologías emergentes, y ahora, con las decisiones que se adopten en París, en COP21, el cómo se va reemplazando una economía dependiente de combustibles fósiles hacia una economía verde, traerá también nuevas inversiones en energías renovables que se espera contribuyan a una reactivación del crecimiento económico. Pero en fin,
lo que estamos viendo es que Iberoamérica, América Latina, el Caribe, Centroamérica, Mesoamérica, como quiera que le podamos llamar, no puede desatenderse de las dinámicas y de los cambios que se producen a escala internacional. El mundo es cada vez, como decíamos, más interdependiente, el mundo es cada vez más integrado e Iberoamérica no puede separarse, no puede diferenciarse de esa dinámica a nivel global. Tenemos unas relaciones intrarregionales, tenemos relaciones internacionales, birregionales, globales, que son las cuales debemos discernir en el marco de esta agenda de la quinta Conferencia Internacional de Ribey. En el ámbito específico nuestro, los acontecimientos más importantes es la reanudación de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, las negociaciones del proceso de paz de Colombia, las FARC y el gobierno colombiano. Estamos hablando de que hemos pasado de una mutación en el tipo de violencia que tenemos en la región. Antes era la insurrección militar, revolucionaria y paramilitar. Ahora tenemos la violencia generada por organizaciones criminales transnacionales. Y eso representa un desafío inmenso para la estabilidad y gobernabilidad democrática de nuestros países. Y en fin, tenemos las distintas formas de integración que adopta la región. En el ámbito, por ejemplo, de UNASUR y CELAC, cómo exactamente podremos definir esa relación, pero al mismo tiempo aquí en el Caribe tenemos CARICOM, CARIFORUM, Asociación de Estados del Caribe, una multiplicidad de instituciones que se solapan entre sí y que generan ineficiencia en términos de resultados, y por consiguiente lo que vemos es grandes desafíos, pero al mismo tiempo inmensas oportunidades para que América Latina pueda seguir hacia adelante. Quizás pueda concluir estas palabras volviendo a reflexionar sobre el concepto de un gran pensador de las ciencias sociales que parece ajustable al momento actual, y es que asistimos a un momento en la historia de la humanidad donde el pasado se resiste a morir y lo nuevo se niega a nacer. Y estamos en ese punto de inflexión, en estos momentos, pero siempre atentos a cómo la humanidad ha de evolucionar y el impacto que eso tendrá para toda Iberoamérica. Bienvenidos a esta quinta Conferencia Internacional de Ribey. Espero que resulte fructífera y que nos brinde nuevos elementos analíticos para poder interpretar el mundo contemporáneo, cómo incidir en él y transformarlo en beneficio de nuestros pueblos. Muchas gracias, bienvenidos.